Buenos días, agradecido a los medios de comunicación por estar en este acto y aquí. Y permitidme que un agradecimiento especial a Javier Pérez por haber escogido Trujillo y este salón, ¿no?, este magnífico salón de plenos, para la presentación de su libro. Y, por supuesto, como no, así al Pigmalón, a Basilio y a Raquel, que han hecho también posible, porque sin ellos seguramente no estaríamos aquí, ¿no? Poco más que decir. Luego, más adelante, y si hay turno de preguntas, hablaremos sobre ello. Ya diremos alguna que otra cosa de interés para Trujillo. ¿De acuerdo? Pues paso la palabra a Basilio. Señoras y señores, buenos días. Muchas gracias, alcalde, por permitirnos retornar a esta tierra que es la nuestra y, efectivamente, a este salón de plenos donde, pues también se custodia parte de nuestra historia personal, puesto que, aunque he perdido desgraciadamente el acento extremeño, pero pertenezco a lo que fue hasta 1418 un arrabal de Trujillo, y que en ese año pues se pidió el permiso al Ayuntamiento de Trujillo para amojonar y para establecer la demarcación de Navalvillar de Pela, el lugar donde vi la luz primera y donde surgió la necesidad de establecer un vínculo de los que formamos parte de la Extremadura exterior con las instituciones y con los intelectuales de Extremadura. Digo que ahí surgió la idea, aunque nuestro proyecto editorial está radicado en Madrid, pero en una de esas venidas, de esos retornos temporales, nos dimos cuenta de que teníamos que establecer un vínculo entre nuestras raíces, entre nuestro origen y el lugar donde estábamos desarrollando nuestra profesión, nuestro trabajo. Y ahí pues también planificamos la creación dentro del grupo editorial Sial Pigmalión de una colección que albergase la creación de los escritores intelectuales extremeños. Por tanto, en esas tierras que fueron parte del término municipal de Trujillo, establecimos el vínculo, la alianza, sobre todo establecimos nuestro proyecto de acercamiento a Extremadura, aunque nunca hemos estado alejados de ella, pero sí existió un cierto desarraigo que, gracias a una serie de actividades que hemos organizado en los últimos años, hemos ido paliando en buena medida. Y hoy estamos aquí para traer a uno de nuestros autores, porque ya saben ustedes que, como también he dicho en otras ocasiones, el proyecto editorial, el grupo editorial Sial Pigmalión, es una gran familia que alberga a más de 2.500 escritores de distintas latitudes, de diferentes sensibilidades, pero todos ellos hermanados por ese vínculo que han establecido entre su vida y la literatura y la creación. Hoy traemos a Javier Pérez, que es una persona que profesionalmente se ha destacado, que ha sido protagonista de la política de nuestro país durante décadas y especialmente en una etapa fundamental de la que nos gustaría que después nos hiciese un breve resumen. Fue, como digo, uno de los artífices de la transición española y luego ha desarrollado también profesionalmente su quehacer en el exterior, proyectando la imagen de nuestro país como diplomático en distintas delegaciones, en distintos puestos, pero fundamentalmente en Estados Unidos, donde, pues además de haber sido embajador de España, también ha radicado, una vez que ha jalonado, que ha terminado brillantemente su etapa como político y como diplomático, un nuevo planteamiento profesional como asesor para facilitar el asentamiento de numerosas empresas españolas en Estados Unidos. Creo que esa labor, que quizás sea una fusión de los dos trabajos anteriores, más el de la docencia, porque actualmente también está vinculado con distintas universidades, ha hecho que sea un magnífico embajador de los intereses de esas empresas que se han ido radicando en Estados Unidos gracias a su gestión. Pero hoy le queremos reivindicar como creador, como escritor. Realmente estamos aquí para presentar estas crónicas de la pandemia
que son el fruto de su reflexión a lo largo de los meses que ha durado, sobre todo los primeros meses, los meses más duros de la pandemia, que de manera inédita ha encerrado a toda la humanidad, a todo el planeta, y que nos ha obligado a reflexionar sobre nuestro quehacer habitual, sobre nuestros objetivos vitales y sobre todo también sobre hacia dónde va la sociedad, hacia dónde van los planteamientos políticos, económicos y sociales de todo el mundo, puesto que no afecta únicamente a un país, sino que nos ha obligado, en ese sentido, nos ha hermanado a nivel global y nos ha obligado pues a plantearnos, insisto, objetivos comunes. No sé si vamos a ser capaces de cumplirlos, pero lo cierto es que Javier sí que reflexiona a lo largo de esta obra, una obra a modo de diario de la pandemia, sobre los temas fundamentales. Hace un repaso de esa experiencia vital y profesional como político, como, insisto, uno de los artífices de la transición. También nos habla de esas experiencias como diplomático en el exterior y, sobre todo, reflexiona también a nivel personal sobre acontecimientos de los que fue tristemente protagonista. Por ejemplo, él fue, como saben ustedes, una persona que estuvo secuestrada por ETA, y también nos narra y también nos desvela claves de esa situación que implicó para él el pagar un tributo muy alto para consolidar la democracia y, sobre todo, para facilitar la convivencia en nuestro país. Le estamos reivindicando como creador porque, además, el libro está escrito con una prosa fluida, con un enfoque abierto, plural, y creo que también nos desvela claves fundamentales para entender cuestiones de política internacional, y haciendo también un análisis especial ahora que estamos clausurando la cumbre del clima, la cumbre mundial del clima. También hace una serie de reflexiones sobre medio ambiente, sobre ecología, y se convierte de esta forma en un libro, en una obra en la que podemos encontrar temas muy diversos, entrelazados todos por esa percepción personal de una persona que ha tenido esa experiencia profesional, pero de forma ponderada, de manera equilibrada, ofreciendo siempre una visión positiva e intentando encontrar soluciones a los diversos problemas que se nos plantean en la actualidad. Es también Javier Rupérez uno de los asesores en cuanto a las relaciones de Estados Unidos y España. De hecho, las pasadas elecciones estadounidenses, que nos han influido, que de alguna manera nos condicionan siempre, puesto que Estados Unidos sigue siendo una gran potencia económica mundial, pero no solo económica, sino también ejerce un liderazgo que, por supuesto, nos influye. Bueno, pues él analiza también en la obra esa situación y, sobre todo, en los últimos meses, en los distintos medios de comunicación, le hemos visto aparecer de manera asidua para intentar explicar esas relaciones, desvelar claves desconocidas para el gran público de las mismas y ofrecer alternativas, posibilidades de colaboración e interacción con este país. En fin, hay muchos temas sobre los que podríamos hablar. Lo que a mí me gustaría es que, si le parece bien al autor, nos desvele cuáles fueron los objetivos por los que se planteó hacer estas crónicas de la pandemia, porque quiso hacer este diario, y si de alguna forma él considera que hemos salido reforzados o perjudicados de esta larga noche que ha supuesto la pandemia, por el encierro, por el aislamiento, por la privación del desarrollo de nuestras funciones habituales, profesionales, y pues cómo ve el mundo actual, las perspectivas de futuro, al igual que cuestiones que considero oportuno resaltar, puesto que lo que yo he dado es una visión como lector más que como editor de temas que me han interesado especialmente de su libro, pero, como digo,
hay temas muy diversos sobre los que podríamos estar reflexionando bastante tiempo. Yo le pediría que él nos comente un poquito esos incentivos, qué es lo que pretendía, cómo se ha ido desarrollando, ¿no?, la escritura de esta obra, y luego pues podemos profundizar y hablar sobre algunos de los temas planteados o que él considere o que ustedes entiendan que podemos también abordar. Por tanto, muchas gracias, Javier, por haber confiado en nuestro proyecto editorial de la Extremadura exterior, pero que nos ha permitido retornar y compartir contigo, porque eso también es algo importante. Queríamos no solo compartir un par de jornadas, sino llevarle a lugares emblemáticos que para nosotros tienen un significado especial. Desgraciadamente no hemos podido ir a Navalvillar de Pela, pero sí hemos ido a Guadalupe, un lugar icónico, una población que representa ese espíritu también iberoamericano de Extremadura, y hemos querido venir, por supuesto, a Trujillo por razones muy diversas y sobre todo porque también Trujillo puede y debe ser un lugar de encuentro, de reflexión y especialmente pues un lugar muy adecuado, ¿no?, para poder fraguar proyectos como el que se está ahora desarrollando. Muchas gracias también a Basilio por haber facilitado este encuentro. Quiero decir de antemano que ese proyecto al que ha hecho referencia Basilio, que es la hermanación de todos los Trujillos que en el mundo son, me parece una magnífica idea. Me parece una idea que refleja exactamente lo que esta ciudad, el nombre de esta ciudad y la realidad de esta ciudad ha significado y sigue significando para la civilización en el mundo. Y ya le he dicho al alcalde que dentro de mis modestas posibilidades haré todo lo posible para que efectivamente la UNESCO, que tiene que ser la patrocinadora y la impulsora del proyecto, haga todo lo posible para que llegue efectivamente a buen fin. Lo repito, me parece una excelente idea y una idea que realmente refleja lo que es la honra, el honor y lo que es el proyecto de esta icónica ciudad en la historia española, en la historia hispana y en la historia de la humanidad. Me invita Basilio a hablar un poco de este libro que él ha editado, bellamente, por cierto, que son las historias de la pandemia, ¿no? Como Basilio contaba, yo estoy jubilado de mis actividades profesionales como diplomático, como político, pero he mantenido toda una serie de actividades que tienen que ver precisamente con mis conocimientos previos. Soy profesor en varias universidades públicas y privadas, tanto en los Estados Unidos como en España, y al mismo tiempo también tengo un proyecto, una consultoría que precisamente por mis vinculaciones específicas con los Estados Unidos desde los tiempos en que fui embajador en Washington, tiene como finalidad el facilitar los contactos económicos, comerciales, culturales, personales entre España y los Estados Unidos. Fue en ese contexto de actividades varias, cuando encontrándome aquí hace un poco más de un año para comenzar mis clases habituales en una de las universidades madrileñas, de repente me di cuenta que no podía volver a los Estados Unidos. No solo que no podía volver a los Estados Unidos, sino que además, como consecuencia de las medidas que se estaban tomando para prevenir o para atajar las consecuencias de la pandemia, estaba aislado, como tantos otros millones de españoles, como tantos otros millones de seres en el mundo. Y ese aislamiento trajo a mi memoria y a mi actividad, por el momento, varias consideraciones. Uno, el recuerdo literario de lo que en otros momentos de la historia de la humanidad había sido la peste. El primer recuerdo que venía a mi memoria, que es un recuerdo clásico, es el de Boccaccio, un escritor italiano del siglo XV, que narra cómo en un momento determinado, cuando se declara la peste en Florencia, hay un grupo de gentes que se alejan de la ciudad para reunirse en una finca campestre,
y ahí lo que hacen es contar toda una serie de historias para ocupar el tiempo perdido que reciben el nombre del Decamerón. Había una segunda referencia que también tenía que ver con la peste, incluso literalmente, que es una novela de un premio Nobel de literatura francés que se llamaba Albert Camus, que escribe en los años 40 otro libro que se llama literalmente La peste, y que es exactamente la misma idea. ¿Qué es lo que hacen los humanos cuando se ven atacados por un elemento desconocido, cuyos alcances y cuyas últimas consecuencias no son bien conocidas? Hay un marco de incertidumbre. Y recogiendo esos espíritus y, por otra parte, constatando que al fin y al cabo estaba aislado, que no tenía nada que hacer, me dediqué a escribir, a narrar lo que eran mis experiencias día a día durante esos días de la primera pandemia. Ahí están a su disposición, en donde reflejo, como digo, pensamientos personales, pensamientos también sociales, reflejos de lo que ocurría en España, de lo que estábamos pensando hacer los españoles o haciendo los españoles para atajar el mal de la pandemia, de lo que estaba pasando también en el mundo, de lo que pasaba en los Estados Unidos, toda una reflexión sobre ese tipo de problemas. Es un diario sobre la pandemia. Y al mismo tiempo también reflejando en lo que significaba, en mi caso personal y en tantos otros casos, lo que suponía la adopción y el respeto a las medidas que las instituciones públicas estaban tomando para prevenir, por lo menos, o procurar atajar las consecuencias. Y uno de ellos era el aislamiento. Estábamos aislados, todos estábamos aislados. Había toda una serie de medidas que pedían nuestros desplazamientos, unos desplazamientos que por otra parte teníamos que calcular muy cuidadosamente. Teníamos ciudades vacías, silenciosas, estábamos aislados. Y a mí también, desde ese punto de vista, me surgieron experiencias personales que no tenían exactamente las mismas consideraciones o las mismas descripciones, pero que tenían algo en común, que era precisamente el aislamiento. Como recordaba Basilio, yo fui secuestrado por ETA en el año 79, y no digo yo que fuera exactamente lo mismo, pero había un aislamiento radical. Un aislamiento radical porque no sabía exactamente qué es lo que iba a pasar con mi vida, cuál era el futuro de mi vida, cuál era el futuro del mundo que yo dejaba fuera y del cual no sabía gran cosa. Naturalmente, la pandemia me permitió leer, nos permitió ver televisión, para mí, que he sido siempre un aficionado al cine clásico y que en algún momento pensé incluso que lo que yo debía hacer sería ser director de cine, pero el aislamiento era el mismo. Pensé, bueno, realmente hay algo paralelo que podía sacar alguna consecuencia de qué es lo que uno puede hacer en momentos de aislamiento, en momentos de incertidumbre. Y había una tercera experiencia, también traumática, que no era exactamente la misma, pero que tenía la misma incertidumbre, la misma carga de incertidumbre y de desconocimiento de lo que iba a pasar, que fue el golpe de Estado del 23 de febrero. Yo era diputado en aquel momento, estaba en el Congreso de los Diputados, tuve que vivir aquellos terribles momentos de toda una noche sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar con nosotros, y al mismo tiempo también con toda una serie de pensamientos más bien oscuros, por no decir abiertamente negros, ¿no? El pensamiento de que efectivamente aquello que habíamos construido desde el primer momento de la transición para conseguir la democracia se venía abajo, y no sabíamos qué es lo que el futuro nos deparaba. Esos tres elementos de aislamiento, de incertidumbre, son los que en gran parte han condicionado, digamos, la estructura del libro, la estructura del diario, la escritura del diario, y lo que me ha permitido también reflexionar sobre lo que es el aislamiento y la incertidumbre. Efectivamente, no sabemos lo que va a pasar con nosotros. Creemos que efectivamente gran parte de lo peor ya ha transcurrido, ya ha pasado,
Sabemos en este momento, sin embargo, que hay determinados datos que no dejan de ser preocupantes porque pareciera como si una nueva ola de ataque de la epidemia nos estuviera acechando. Pero al mismo tiempo también lo que sabemos es que, bueno, en gran parte hemos sido capaces de hacer frente al reto de la pandemia, al reto de la incertidumbre. Hemos sido capaces en gran medida de hacer frente también con nuestra propia responsabilidad cívica y ciudadana a las demandas que, por otra parte, los técnicos y las instituciones públicas nos marcaban precisamente para evitar lo peor. Pero al mismo tiempo también lo que tenemos que recordar es a todos aquellos que se nos han ido como consecuencia de la pandemia. Amigos próximos, familiares, gente conocida, que se ha ido, digamos, indebidamente, se han ido en un tiempo que no estaba calculado y que efectivamente siempre serán un recuerdo y al mismo tiempo un vacío en nuestras propias experiencias. Todo eso es lo que he querido recordar, fundamentalmente al final con un mensaje naturalmente es un mensaje personal, pero quisiera que fuera un mensaje colectivo de esperanza, de superación y al mismo tiempo también de disciplina. Sabemos perfectamente que si las cosas en este terrible momento pueden ir bien, es seguramente, sin ningún tipo de duda, si somos capaces de mostrar la disciplina que el caso merece y que el caso exige. Y consiguientemente, para superar, como tantas veces ha hecho la humanidad, los momentos negros de su existencia y continuar pensando en momentos mejores de libertad, de democracia, de respeto a los derechos humanos fundamentales y consiguientemente de estabilidad y de prosperidad. Esa es mi reflexión que quería someter a su consideración. Señor alcalde, de nuevo mi agradecimiento y lo profundamente honrado que me siento por estar en esa sala bajo su presidencia, y a Basilio Rodríguez Cañada por haber facilitado que este encuentro tuviera lugar. De manera que muchas gracias a todos y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta o de consideración que quisieran transmitirnos. Muchas gracias de nuevo.